Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las valoraciones de los músculos de las extremidades superiores y vamos a empezar con los movimientos que tiene la escápula. Antes de empezar las valoraciones como tal, yo les recomiendo que hagan el movimiento que podemos ver, es una abducción completa de hombro, y no se fijen en el hombro como tal, sino en la escápula. Inclusive pueden poner la mano sobre la escápula para sentir sus movimientos, una depresión, una rotación externa, una elevación, rotación interna. Para un grado 5, el paciente debe de estar sentado en una superficie donde no tenga respaldo, esto para evitar que compense. El fisioterapeuta va a estar de frente y un poco al lado del paciente. Se le va a pedir al paciente que flexione su hombro a 130 grados, se ubica el ángulo inferior de la escápula y se hace una pequeña presión para sentir la contracción del músculo serrato anterior. Se le pide que no descienda el brazo y el fisioterapeuta debe de hacer una presión máxima sobre el brazo del paciente. Como dato, también debe de estar el codo extendido, el codo del paciente extendido para evitar que active el bíceps braquial. En un grado 4, la posición tanto del fisio como del paciente van a ser las mismas, pero en este caso la resistencia que se le pone al paciente va a ser de fuerte a moderada. En un grado 3, el paciente va a hacer el movimiento solo, él flexiona su hombro a 130 grados y lo mantiene sin ningún tipo de resistencia más que la fuerza de gravedad en contra. En un grado 2, el paciente va a estar en la misma posición, se le pide que eleve su brazo a 90 grados, se sostiene el brazo, el fisioterapeuta sostiene el brazo, le pide que relaje y posteriormente le pide que vuelva a realizar el movimiento, que vuelva a subir el brazo. Y por último, en un grado 1, las posiciones van a ser las mismas, tanto del fisio como del paciente. Se le pide al paciente que eleve su brazo a más de 90 grados y se palpa la contracción. Ahora vamos a ver la elevación de la escápula. Esta está dada por el músculo trapecio fibras superiores y el músculo elevador de la escápula. La posición del paciente es sentado en una superficie que no tenga respaldo, ya que el fisio en este caso va a estar detrás del paciente, entonces el respaldo, más que ayudar al paciente, nos va a estorbar a nosotros en la valoración. En un grado 5 se pone las manos, se colocan las manos sobre los hombros del paciente y se le pide que eleve los brazos. Como fisios tenemos que oponer a ese movimiento con una resistencia máxima y el paciente debe mantener al menos 6 segundos. En un grado 4 se coloca de la misma forma tanto el fisio como el paciente. Las manos del fisio de igual forma van a estar sobre los hombros, pero la resistencia va a ser de moderada a fuerte. Los hombros del paciente pueden ceder en un punto límite, llega
a un punto y empiezan a bajar los hombros, entonces sería un grado 4. En un grado 3, las posiciones del fisio y del paciente son iguales, solo que en este caso no van a colocarse las manos del fisio sobre los hombros, solo se le pide al paciente que realice el movimiento. Si puede hacerlo sin ningún problema, sería un grado 3. En el grado 2, el paciente cambia su posición, debe de estar recostado en decúbito prono. Se va a sostener el hombro a la altura de la cabeza humeral y se coloca la otra mano sobre el hombro en la porción del trapecio para sentir la contracción. El hombro del paciente lo tiene que elevar llevándolo hacia su oreja. Si el paciente ejecuta el movimiento, aunque sea con una amplitud limitada, se considera un grado 2. Por último, el grado 1, el paciente y el fisioterapeuta tienen la misma posición, solo que en este caso no va a haber un movimiento como tal del hombro y solo se va a percibir la contracción del trapecio fibras superiores. Ahora vamos a ver la aducción de la escápula. Esta va a ser o la va a realizar el trapecio fibras medias y el romboides mayor. En esta el paciente va a tener una posición de decúbito prono, pero su hombro va a estar por fuera de la camilla con una abducción de 90 grados y el codo debe de estar flexionado de igual forma a 90 grados. El fisioterapeuta se coloca del lado que se va a evaluar. Una mano la va a poner en el espacio que queda entre la escápula y la columna y la otra mano va a colocarla en el codo o en el brazo, en tercio medio del brazo del paciente. En un grado 4, las posiciones tanto del fisioterapeuta como del paciente van a ser iguales. La presión va a cambiar, va a ser de moderada a fuerte. En un grado 3, las posiciones del paciente, la posición del paciente va a ser la misma. En este caso, el fisioterapeuta no va a aplicar ninguna resistencia, solo coloca una mano en el espacio entre la escápula y la columna y se le pide al paciente que lleve su hombro o su codo hacia arriba. Si el paciente ejecuta el movimiento completo, se considera un grado 4. En un grado 2, el paciente va a tener la misma posición. Ahora el fisioterapeuta va a sostener su hombro, su brazo y la otra mano la va a colocar en el espacio que queda entre la escápula y la columna. Se le pide que haga el movimiento. Este movimiento va a ser mínimo, con una amplitud limitada y se debe de palpar la contracción. Por último, en un grado 1, también se va a sostener el brazo del paciente, pero en este caso no va a haber movimiento, solo se va a sentir una contracción ligera al pedirle que realice el movimiento. Listo chicos, eso sería todo por esta ocasión. Esperen el siguiente video y nos vemos.